Entonces vamos a comenzar ya. Decíamos, ¿verdad?, que la primera unidad se titula Estática de la partícula. Específicamente el día de hoy vamos a ver la resultante de fuerzas concurrentes. Entonces, para esto debemos tener en cuenta que un sistema de fuerzas concurrentes es un sistema de esta forma. En donde tenemos ángulos, ¿verdad?, que pueden estar formados con cualquiera de los ejes. Ya sabemos que este es el eje X y que este es el eje Y. Entonces, si nosotros sabemos que este es un sistema de fuerzas concurrentes, porque todas están concurriendo en un punto en específico, cada una de ellas va a tener una componente. Va a tener una componente X y va a tener una componente Y. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el sistema siguiente, un ángulo y tenemos una fuerza F. Entonces dijimos que va a tener componente ¿en qué cosa? ¿En qué ejes? En X y en Y. Correcto. Entonces se va a descomponer en Y y se va a descomponer en X. Entonces vamos a tener una fuerza en Y y una fuerza en X. ¿Cómo vamos a encontrar la componente de la fuerza en X? Que nunca se les olvide. Si el ángulo está formado con el eje de la X, entonces va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Ahora la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Me tengo que ir a comprar nuestro cuaderno para ir. ¿Estamos claros? Voy a Ok, mover, ok. voy a mover esto para otra página. Dame un segundo. Yo después les voy a mandar este PDF también para que escriban los ejercicios ahí en su cuaderno. Esta es la descomposición de la fuerza. Ok. También el ángulo, ¿cómo lo podemos encontrar? Decimos tangente inversa de la fuerza Y entre la fuerza X. Ahora, si por ejemplo se nos formara un sistema de fuerzas y el ángulo se formara acá, esta es la fuerza F, ¿qué componentes vamos a tener? Vamos a tener las mismas componentes, pero el cálculo de ellas va a ser distinto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo encontraríamos la fuerza en X?
¿Alguna idea? No. Ok, lo mismo, la fuerza, pero en este caso por el seno del ángulo, que nunca se les vaya a olvidar esto. La fuerza en X, si el ángulo se está formando con el eje de la Y, entonces es la fuerza por el seno del ángulo. Y la fuerza en Y es la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Entonces hay que tener cuidado cuando vayan a sacar la fuerza, las componentes de la fuerza. Tienen que fijarse bien en el eje con el cual se está formando ese ángulo de inclinación de la fuerza. Tienen que tener ese cuidado porque muchas veces cometen ese error y es el error más común. Entonces, siempre recuerden, si se forma con el eje de la X, entonces la fuerza en X es la fuerza por el coseno del ángulo. La fuerza en Y es la fuerza por el seno del ángulo. Ahora, si se forma con el eje de la Y, entonces es la fuerza por el seno del ángulo. Y si para encontrar la componente Y es la fuerza por el coseno del ángulo. Ahora, si nosotros tenemos un sistema de fuerzas concurrentes, lógicamente necesitaríamos obtener el valor de una fuerza resultante. ¿A qué es igual el valor de la fuerza resultante? ¿No sería la sumatoria de la fuerza? Correcto. Sería la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de todas las fuerzas en Y elevado al cuadrado. Eso es todo. O sea, ahí tienen esas fórmulas. Con esas fórmulas vamos a estar trabajando durante esta unidad y de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces veamos el primer ejemplo. Primer ejemplo dice, determine la fuerza resultante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? Para el diagrama del cuerpo libre, lógicamente, vamos a poner un plano cartesiano así, ¿verdad? Entonces, tenemos esto de acá. Tenemos la inclinación de esta fuerza P, 20 grados. Esta 25 grados. Tendríamos P igual a 40 newton y Q igual a 60 newton. Ya sabemos que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? La solución sería la siguiente. Sumatoria de fuerzas en X. Entonces, si yo descompongo, lo voy a hacer así en negro acá. Esta fuerza P va a tener una componente Px y una componente Py, ¿cierto? Y van a tener esa dirección. Fíjense bien la dirección que tiene. ¿Por qué? Porque la fuerza está apuntando hacia ese sentido. Por lo tanto, las componentes van a estar en este sentido de ahí. ¿Estamos claros? Así es. Ahora, la fuerza Q va a tener una QY y una QX. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esto?
la sumatoria de fuerzas en X. Tendríamos PX más QX. Ahora encontremos los valores de PX y de QX, pues. ¿Cómo sería el valor de PX? 40, profe. Sería 40 multiplica. Esa es la fuerza P, pero la componente en X, 40 por el coseno de 20. Más 60 por el coseno de cuánto. Coseno de 25. Tenés 25 hasta aquí, pero recordad que tenés que tener desde el eje de referencia, en este caso el eje X, hasta la fuerza. Entonces, 45, profe. 45, muy bien. 45, profe, 45. Coseno de 45, muy bien. Resuelvan eso entonces, sumatoria de fuerzas en X. Ochenta punto 80.014. 014. Muy bien, muy bien. Ahora iríamos a sumatoria de fuerzas En en X. Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿quiénes son fuerzas en Y acá? QY y PY. Correcto. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tendríamos la fuerza P, 40, ¿verdad? Por el seno de 20. ¿Cierto? Así es. Más Más 60 por el seno de 45. 45. Sumatoria de fuerza en Y, entonces va a ser igual a ¿cuánto? 56.17. Correcto. Vamos bien. Ahora una observación que creo que la omití darles. Siempre hay que tener cuidado con el sistema de referencia que estamos tomando. Siempre se acostumbra que todo lo que va para arriba es positivo y que todo lo que va para la derecha es positivo. ¿Entendido? En este caso, pues lógicamente que estas componentes nos quedaron así. Todas en el sentido positivo, tanto para X como para Y. Pero van a haber ejercicios en donde van a tener que tener ese cuidado. ¿Verdad? Ok, ya encontramos eso, pero todavía nos hace falta algo acá. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Encontrar la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante dice que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X elevados al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y elevadas al cuadrado. Entonces la fuerza resultante es 80.014 al cuadrado más 56.17 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso?
97.725. Newton, ¿verdad? Entonces, lógicamente tenemos eso ahí. Nos hace falta algo, que es indicar la dirección de esa fuerza resultante, que sería el ángulo. Entonces, fíjense bien. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, tangente inversa de 56.10 entre 80.014. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 1.112. No, dale, 35.035. Sí, eso da. 35.035 grados. Muy bien. Ahora, si hacemos ese gráfico, ¿cómo nos quedaría? Fíjense bien de la fuerza resultante. Como la fuerza en X nos quedó positiva, en el eje positivo, quiere decir que está aquí, ¿verdad? Sí, ya me dio. Está aquí. Si nos dio positiva la fuerza X, está ahí. Como la fuerza Y nos dio positiva, entonces aquí está la fuerza Y. Por lo tanto, la fuerza resultante nos va a quedar en este cuadrante de acá. ¿Con qué ángulo? Con 35.035. Entonces dibujemos la fuerza resultante. $97.725. ¿Estamos claros? ¿Puedo volver a la fuerza resultante, por favor? Ok. La fuerza resultante se ubica acá. Si se fijan, la sumatoria de las fuerzas en X nos dio en este sentido, nos dio positiva. Y el eje X positivo es este de acá, por lo tanto la fuerza va ubicada acá. La fuerza en Y nos dio positiva, quiere decir que está en el eje Y positivo, o sea acá. Por lo tanto, la fuerza resultante nos tiene que quedar acá, ¿verdad? Quedó entre medio de X y Y positivo, profe. Exacto, exacto, exacto. Ya. Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? Tienen que fijarse en los signos de las fuerzas, de la sumatoria de fuerzas que tengan, para así saber dónde la van a ubicar. Ya. Ya, profe, ya. Y el Ya, ángulo, ahora sí. pues lógicamente es este de acá. Ya. Ok, ok. Bien. ¿Todo bien hasta ahí? Todo correcto, profe. Bueno. Bien, bien, bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Denme chance para dibujarlo.
Ok, tenemos eso ahí. Si se fijan acá tenemos que se están aplicando estas fuerzas, una de 200 libras con un ángulo de 30 grados sobre el eje X. Y esta fuerza de 300 libras vinculada desde el eje Y. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Tendríamos que hacer el diagrama del cuerpo libre. Entonces, el diagrama del cuerpo libre nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría acá la fuerza de 30 grados. Perdón, la fuerza con un ángulo de 30 grados y 200 libras. Y aquí 45 grados y 300 libras. Ya sabemos que este es el eje X positivo, este es el eje Y positivo y este es el eje X negativo. Entonces, ese es el diagrama del cuerpo libre. Ahora les pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se nos descomponen estas fuerzas? Fíjense bien. Esta fuerza se va a descomponer acá. ¿Cierto? Acá y acá. Así se van a descomponer. Así es, profe. Bien, entonces si hacemos sumatoria de fuerzas en X, indicando que para la derecha todo es positivo, y miremos a ver quiénes son fuerzas X. Entonces la fuerza en X sería la siguiente. Esta fuerza de 200 libras va positiva porque va para allá, ¿verdad? Tendríamos 200 libras por coseno de 30 porque el ángulo se está formando con el eje de la X. Por el coseno de 30. Ahora, esta fuerza de 300 libras, la componente X va hacia la izquierda, por lo tanto es si va hacia la izquierda, negativa, muy bien. Menos 300 libras. ¿Por cuánto? ¿Con quién se nos está formando el ángulo acá? Por seno de 45. Correcto, porque se nos está formando con el eje de la Y. ¿Cuánto nos da eso? $39.92. No, bro. 39 puntos. Déjame ver. 38.926. Sí, eso da. Ahora sí. A mí me da menos 38.92. Correcto. Menos 38.926.
libras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que eso queda negativo? Quiere decir que va hacia la izquierda. Que va El hacia abajo. signo únicamente nos indica la dirección de la fuerza. ¿Entendido? Entonces, Esa sería la fuerza resultante, ¿verdad, profe? no, esta sería la sumatoria de todas las fuerzas en X, esto de acá. Ah, ok, ok, ok. 38.926 libras y indicamos que va hacia ahí. Luego hacemos sumatoria de fuerza en Y. Todo lo que vaya para arriba positivo. Entonces, tenemos fuerzas en Y. La componente Y de la fuerza de 200 y la componente Y de la fuerza de 300. Entonces, 200 libras por seno de 30. ¿Cierto? Así es. Más porque va para arriba esta también, más 300 libras Coseno. coseno de 45. Sumatoria de fuerzas en Y, para arriba positivo igual. ¿Cuánto da eso? 312.132. 312.132 libras. Indico que va hacia arriba porque me quedó positiva. Muy bien. ¿Qué me falta encontrar acá? Ya tengo las dos, la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué me falta encontrar? La fuerza resultante. Correcto. Fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de todas las fuerzas en Y al cuadrado. Entonces la fuerza resultante va a ser menos 38.926 libras al cuadrado más 312.132. Saquen eso, me dan el valor. $314.59. Punto 54.9. Muy bien. El ángulo. Tangente inversa. De la fuerza Y, que nos dio 312.132 entre 38.926 libras. ¿Cuánto nos da ese ángulo? $82.89. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Ahora nos hace falta hacer el gráfico. Ahora les pregunto. La fuerza en Y me quedó en el eje Y positivo, o sea, sobre este eje. Acá, ¿verdad? Sí. La fuerza X me quedó hacia la izquierda, es decir,
acá. Así es, en el cuarto cuadrante. Entonces está aquí esto. Por lo tanto, la fuerza resultante tiene que ir en este sentido. Entonces, dibujemos la fuerza resultante. Nos quedaría el ángulo y la fuerza resultante, que es de 314.54 libras. Ya sabemos que aquí tenemos el eje X positivo, el eje Y positivo, el eje X negativo, el eje Y negativo. Muchos de los ejercicios dicen obtenga la fuerza resultante medida desde el eje X positivo. Entonces, si ustedes se fijan, este ángulo está medido desde el eje X, pero negativo. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para medirlo desde acá? Restarle, profe. 360. Restaríamos el ángulo igual a 180 grados menos lo que nos dio, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? No, 27.11 grados. 6:36. ¿Cuánto le da? 97 grados, 6 segundos, 36 minutos. Solo así en decimal. 97.11 grados. 97.11. Ok, ahí tienen. Vamos entendiendo. Profe, ¿por qué puso ahí los grados ahí en la parte de la X? O sea, eso de 89, o sea, yo pensé que era lo que, o sea, lo que acabamos de restar, pensé que ahí era los grados. No. Este ángulo es medido desde el eje X. Negativo, sí. Porque la fuerza resultante nos queda en este sentido. Pero hay algunos ejercicios, lo estoy haciendo como aclaración. Este ejercicio no te dice desde dónde lo midas. Pero hay algunos ejercicios que te dicen obtenga la dirección de la fuerza resultante desde el eje X positivo. Entonces, si vos querés desde el eje X positivo, tendrías que hacer esto. Ya. Ok. Ok, vamos a ver otro ejemplo. A ver otro ejemplo. Ejemplo 3.
Ok. ¿Cómo haríamos eso? Igual sacaríamos la fuerza de X, fuerza, sumatoria de fuerza. Ujú. Primero tiene que ser el cuerpo de caída libre. Diagrama del cuerpo libre. A ver, prueben a hacerlo. Diagrama del cuerpo de caída libre. Prueben a hacerlo. Tienen cuaderno, supongo, a mano. Sí, Prueben a hacerlo, pues. Bien. Sigamos. Entonces haríamos un diagrama del cuerpo libre, como mencionaban ahí. Tenemos acá. Tendríamos 30 libras. 40 libras y 25 libras. Ángulos acá 45, 15 y 15. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Entonces ahí, muchachos, esta fuerza va a tener componente X, componente Y. Y van a quedar en esa dirección, ¿cierto? así es. Ok, esta, fíjense bien en esta, cómo va a ser el asunto. Va a ser acá y acá. Lo mismo con esta. Va a venir para abajo la componente Y y para la derecha la componente X. Entonces digamos, sumatoria de fuerzas en X para la derecha positiva es igual a 0. No, esto no es igual a 0, disculpen acá. Es la costumbre ya que después todo es igual a 0. A ver. Sumatoria de fuerzas en X igual a la sumatoria de todo esto, ¿verdad? ¿Qué sería? Esta componente, ¿cómo nos quedaría? 30 libras, ¿por cuánto? Seno de 45. Coseno de 45. Coseno de Coseno de 45. 40. Muy bien. Vamos con esta de acá. ¿Cómo nos quedaría? 40 libras, coseno de 15. Correcto. Esta de acá. Sería 25 libras, 25 seno de 15. libras. Seno de 20. De 15. Seno de 15, correcto. ¿Cuánto les da? Se cayó la red.
Entonces, teníamos eso, ¿verdad? Ya habíamos sacado eso. Denme el resultado, por favor. 66.32. Así es. Correcto. Correcto. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Entonces acá hay fuerzas en Y. Tenemos la componente de esta, que sería 30 libras por seno de 45. Menos $40 por seno de 15. Esta fuerza de acá va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Menos 25 libras por coseno de 15, ¿verdad? Porque se está formando con el eje de la Y. Por lo tanto, la componente en Y es con coseno. ¿Cuánto nos da eso? Menos 13.28. Después del 28 ahí, ¿qué número? 7. Quiere decir, ese signo indica que va hacia dónde. Negativo. Que va hacia abajo. 13.287 libras. Y que vamos para abajo. Bien. Sacamos entonces ahora la fuerza resultante. Fuerza resultante igual. Sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces tendríamos acá la fuerza en X 66.32 elevado al cuadrado más menos 13.287 libras elevado al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. ¿Cuánto les da? $242.86 me dio, profe, no sé si estará bueno. Revise. 67.63. Correcto. No sé, fíjese que cuando le saco la raíz en la calculadora no me da. Ser algún problema ahí con los paréntesis. O primero Tutorial en YouTube. eleva primero al cuadrado cada uno de ellos. Lo sumas. Sí, profe, lo inserto bien y no sé por qué. Bueno, revisa bien eso. Vamos entonces. Ok, profe. Tangente inversa de la fuerza Y. 13.287 sobre la fuerza X, que nos dio 66.32. Saquen ese ángulo. $11.329. Profe, una pregunta. ¿Por qué en el ángulo, cuando sacamos el ángulo, no tomamos en cuenta el signo de la fuerza? El signo únicamente lo que te indica es la dirección de la fuerza. Ok. Únicamente. 11.329.
Entonces ahora dibujamos la fuerza resultante. Ahora les pregunto, la fuerza en X nos quedó positiva, ¿verdad? Sí, profe. Entonces va sobre este eje, ¿verdad? Y es positiva también. Así es. Y la fuerza Sería Y el va primer hacia cuadro. abajo. No, Ah, segundo. negativa, profe. Por lo tanto, la fuerza resultante, ¿dónde nos va a quedar? Ahí, exacto, correcto. Aquí. Entonces, tendríamos ¿qué cosa? El ángulo va a ir medido desde el eje de la X, lógicamente. Profe, Diga. ese menos 13.287 porque pues está positivo. Después está positivo porque, vuelvo y repito, el menos lo que nos indica a nosotros es la dirección. Ya. Entonces, siempre se acostumbra a dejarlo en sentido positivo, pero indicando hacia dónde va. Ya. Entonces siempre va a ser así, si está negativo, después le quitamos el signo y le indicamos eso que está para abajo. Exacto. Por la Ok, convención profe. de signos, que todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo es negativo, todo lo que va para la derecha es positivo, todo lo que va para la izquierda es negativo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces el ángulo acá lo tenemos, 11.329 grados. Y la fuerza resultante, 67.637 libras. Entonces el ejercicio nos está diciendo que midamos la fuerza medida desde el eje X positivo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces está medida desde el eje X positivo y va en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Profe, y si necesita el ángulo desde la Y positivo, sería allá arriba y el resto los 180. Dile, perdón, le sumo ahí los 90 Si lo querés desde la Y, con 11 puntos. si vos querés medir el ángulo desde la Y, eso me decís. Así es. Bueno, una de las formas, por lo general siempre se mide desde la X, pero una de las formas, lógicamente, sería aplicar el ángulo. El ángulo lo encontrarías en sentido contrario. Encontraría fuerza en X sobre fuerza Y. Si lo vas a medir así. Pero no es muy común eso, fíjate. La verdad que nunca he encontrado un ejercicio que diga que midas desde ahí. Por lo general siempre se mide desde el eje X positivo en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Si te dijera en contra de las manecillas del reloj, vendrías aquí. Y tendrías que restar todo eso a esto. Eso quería comentarle, gracias. Sí. Bien. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Bueno, ya son las 12. Pero déjenme ver. Quiero ver los ejercicios de Classroom.
Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer un ejercicio más. Ejemplo número 4. Entonces tendríamos, determine las componentes X, Y, F1 y F2 No sé si resolvieron uno así con pendientes. Resolvieron. Con este triangulito de acá. ¿Resolvieron alguna vez uno así? Sí, sí, pero ustedes. Bueno, pues. Entonces, jóvenes, sacamos el diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? Si se fijan, todas las fuerzas nos van a quedar en este sentido para acá. Una tiene 30 grados con un valor de fuerza de 200 newton. La otra tiene F2 igual a 260 newton. No tiene ángulo, pero sí tiene este valor de pendiente. Observen algo. Entonces, ¿cómo descompondríamos esta fuerza? Se descompone de esta manera, ¿cierto? Así es. Y esta se descompone de esa forma. Entonces, es sencillo. Solo tienen que, lo que les voy a decir, nunca se les olvide. Cuando tengan casos como esto, con una fuerza que tiene pendientes en vez de ángulo, ustedes van a dividir, van a hacer esto. Para la X, la proyección en X dividido entre la hipotenusa, multiplicado por el valor de la fuerza. ¿Cómo es eso? Así. Decimos sumatoria de fuerzas en X. Tendríamos 12 treceavos por el valor de la fuerza, que son 260 newton. Y como va para este lado, entonces es positiva. Ahora, la fuerza de acá va en sentido negativo, ¿verdad?
tendríamos menos 200 newton por ¿cuánto? Por el seno de 30 grados. ¿Cuánto les da eso? ¿140? 140. 140, muy bien. Muy bien. Ahora la fuerza en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos positivo 200 por ¿cuánto? $200 por el coseno de 30 grados. Ahora esta que va para abajo va negativa, ¿verdad? Menos. Ahora aquí vamos a hacer esta proyección entre 13. ¿Ya se fijaron? Por 260 newton. ¿Cuánto da eso? Menos 73.20. $73.20 positivo, ¿verdad? Para arriba, ¿verdad? Bien. Ya tenemos eso. Ahora la fuerza resultante. Fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de fuerza en X 140 al cuadrado más 73.20 newton al cuadrado. ¿Cuánto es la fuerza resultante? $157.98. ¿Ciento cuánto? 157.98. Correcto. Ahora tenemos el ángulo. Tangente inversa de 73.20 entre 140. ¿Cuánto es eso? 27.6 grados. Correcto. ¿Cómo nos quedaría ese grafiquito ahí? Vamos a ver. La fuerza en X me dio positiva, ¿cierto? Va para acá. Y la fuerza en Y me dio positiva, va hacia acá. Por lo tanto, la fuerza va en este sentido. Y aquí tendríamos 27.6 grados, 157.98 newton. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, ¿alguna duda? Profe, ¿podría regresar en la hoja anterior? Ahí. Gracias.
Bien. Voy a explicarles algo rapidito, solamente una aclaración acá. Si por ejemplo ustedes tuvieran un sistema de fuerzas así. Se fijan en esta flecha de acá. Esta va saliendo. Entonces las componentes de ella van a ser así. ¿Verdad? Las componentes de esta van a ser así. Porque van saliendo. Y en el caso de estas que va entrando, ¿cómo sería? Al contrario. Así. Y de esta sería ahí. ¿Se fijan? Únicamente les digo eso porque hay un ejercicio en la tarea, ya lo voy a mostrar. Bueno, ese es sencillo, pero hay uno de estos. Este. Se fijan que las fuerzas van en ese sentido. No se mira nada, profe. No miro nada, solo yo. Ya está compartiendo. Y en este caso, ¿cómo sería, profe? En ese caso, la descomposición de las fuerzas es como se las expliqué ahorita en el esquema que les hice ahí. Explíquelo, no puedo explicarlo de nuevo, profe, porque es que se me corta demasiado la red de acá. Espérame. No le haga caso, profe. Cállese, mi rey. Cállese la jeta. Este chaval lo que ni atención pone, profe, no le está explicando. Se viene levantando, profe. Ese chaval hasta ahorita se levantó. Cállense. A ver. Ahí tenemos. Lo que estoy viendo, profe, es que los ejemplos estaban fáciles, pero los ejercicios están como más complejos. No, hombre, Los de está la lo tarea. mismo. Está lo mismo. Ahí vas a ver que es lo mismo. Entonces, fíjense ahí. No le haga caso a ese chaval, profe. Esta fuerza está entrando, ¿verdad? ¿Cómo sería la descomposición de ella? Sería acá. Ahora esta viene acá, entonces la descomposición de ella va a ser esto. ¿Me explico? Sí. Entonces, si hacemos el diagrama del cuerpo libre, fíjense bien. Esta fuerza viene entrando aquí. Esta viene entrando por aquí. Y esta otra viene aquí. Ahora, esta viene acá, esta viene acá, esta viene acá, esta viene acá. ¿Se fijan? No hablan. ¿Qué onda? ¿Qué te digo, hermano? Al mono. ¿Estamos claros ahí? Enseñé el mono, Nolan. Sí, profe, claro.
Ok. Guache la mascota de la clase, profe. Entonces igual estos ejercicios. Yo voy a dar la comida. Yo voy a dejarla. Ahorita. Bueno, pero... Callado Tienen todo, esos tío. ejercicios, esos 4 ya los pueden ir trabajando. Yo les voy a compartir el video y los ejemplos. Ya los voy a subir. ¿Entendido? Ok, profe, listo. ¿Alguna otra Listo, duda que profe. tengan? Todo ¿El claro. jueves a qué hora, profe? El jueves nos miraríamos por la tarde. No sé si les parece como a la... ¿Alguien se acuerda si tenemos el jueves algo en la tarde? Yo no me acuerdo. Para no quedar mal. No hay el jueves, no hay. Por el momento, los jueves solo tenemos geología en la mañana. Ok, nunca recibimos esa clase. Sí, nunca vi. Bueno, podría ser como a las 3 o a las 4, si así les parece. Sí, profe. Ok. Bueno, pues. A las 2. A comer, pues. Bueno, buen provecho. Pasen buen día. Un placer. Igualmente. Nos Buen vemos. día, profe. Gracias, profe, igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, con